con Marta Harnecker, psicóloga de formación, marxista, pedagoga y luchadora chilena, que ha sido testigo de numerosos procesos revolucionarios y de transformación en América Latina y el mundo, y que hoy viene a nuestro país a compartir con nosotros el lanzamiento de sus dos últimos libros, Ecuador, los desafíos de la nueva izquierda en el gobierno y Un mundo a construir, libro que le ha valido el reconocimiento del pueblo venezolano a través del Premio al Pensamiento Crítico Libertador Simón Bolívar. Sus obras, casi en su totalidad en último tiempo, versan sobre los desafíos y proyecciones de la izquierda latinoamericana, y hoy vamos a conversar sobre aquello, sobre los avances de los proyectos revolucionarios y los desafíos teóricos que la crisis del neoliberalismo le impone a la izquierda y a los movimientos sociales en general. Bueno, gracias por esta entrevista y este lindo proyecto que ustedes están iniciando. A partir de su profundo involucramiento teórico y político con los proyectos latinoamericanos que en las últimas décadas han osado desafiar el capitalismo y construir proyectos que se han puesto como horizonte el socialismo, ¿cuál cree usted que son los principales avances y limitaciones que estos proyectos enfrentan en la actualidad? Yo creo que hay que contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de procesos revolucionarios en los casos más avanzados, progresistas o de izquierda en otros, pero centrémonos en los procesos más avanzados, que yo creo que son los que más nos interesan, ¿no? Estamos hablando de procesos completamente distintos a los procesos que ocurrieron en el siglo XX. Estamos hablando de procesos que se inician con la conquista del gobierno por la vía electoral. Empezaron, ¿no es cierto?, este proceso, este ciclo, con la conquista del gobierno por el presidente Chávez en Venezuela. Yo creo que los gobiernos más avanzados, siguiendo después del venezolano, son el ecuatoriano, el boliviano y el ecuatoriano. Bueno, partir conquistando el gobierno y no todo el poder del Estado por la vía institucional, porque esa es la característica común, ¿no es cierto?, significa tener que cambiar las reglas del juego si queremos transformar la sociedad, las reglas del juego institucional. Y para eso se impulsan y triunfan procesos constituyentes. Esos procesos constituyentes crean una nueva esqueleto legal. Es importante decir esqueleto legal porque hay que llenarlo de las leyes, o sea, hay que llenarlo de carne, que son las leyes. Y ahí hay un proceso también difícil, que es cómo hacer que los parlamentarios que no tienen experiencia muchas veces, qué sé yo, hagan proyectos leyes con el ritmo que se necesita, porque a veces tenemos el esqueleto y todavía seguimos con las leyes del pasado, ¿no? Entonces tenemos que cambiar toda esa estructura legal. Y conquistar, se logró, porque justamente estos procesos, con este nuevo marco, llaman a nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones se va cambiando la correlación de fuerzas a nivel del Parlamento, a nivel de la justicia, a nivel de los distintos órganos del Estado, los gobiernos locales, los alcaldes, los gobernadores, o digamos, no sé, en distintos países se llaman de distinta manera, ¿no? Ahora, pero se mantiene gran parte del poder económico, gran parte del poder mediático, heredado. Pero además, la estructura del aparato del Estado, la máquina estatal, es una máquina que sirve para transitar los caminos del capitalismo y no los de la sociedad alternativa al capitalismo. Entonces hay que empezar a tratar de cambiar esa máquina desde la máquina, cosa que no pensábamos en el pasado, que era conquistar a través de las armas, ¿no es cierto?, el aparato de Estado, destruirlo, eliminar a los capitalistas, bueno, y construir la nueva estructura, tanto estatal como económica, como educacional, como etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el gran desafío de construir la sociedad alternativa a partir de lo heredado. Pero no podemos quedarnos en la simple ocupación, digamos, de esos espacios. Primero, quienes ocupan esos espacios tienen que ser cuadros revolucionarios para que podamos transformar. Si esos cuadros son oportunistas que llegaron, van a ser una traba. Entonces, tenemos no solo el desafío de una estructura que nos sirve para tratar, sino además de muchos cuadros que se insertan en este aparato, que se dicen rojos, digamos, si ponemos rojo a la izquierda, a la revolución,
pero que son oportunistas que van a usar el Estado para sus propios fines. Entonces tenemos que ver qué hacer con eso. Tenemos también la cultura heredada, una cultura individualista, una cultura acostumbrada al pueblo a pedir del Estado soluciones, una cultura clientelar, ¿no? Una cultura, en el caso de Venezuela y algunos países, rentista, porque el petróleo le produjo tantas riquezas que todo depende del Estado, digamos, la estructura social en Venezuela. Hay que entenderla a partir de la renta petrolera. No es así en todos los países. Bueno, entonces tenemos estos desafíos que son enormes, ¿no? Y la cultura, para hablarte más de la cultura, esa cultura no es que, bueno, la tenga el sector conservador, ¿no es cierto?, la oposición. Esa cultura, no, tampoco solo el pueblo, esa cultura permea el gobierno, los dirigentes, los cuadros, todo el mundo de alguna manera ha sido formado en esa cultura. Entonces la transformación cultural es difícil y tiene que empezar por, digamos, cada cuadro, ¿no? O sea, un proceso de análisis de nuevos valores que surjan, etc. Eso se va transformando a través de las luchas, no es a través de prédicas religiosas. No sacas nada tú como gobernante decirle al pueblo sea solidario, sea no sé qué, ¿no? Lo que tienes es que crear espacios para que la gente luchando, transformando la sociedad, vaya siendo más solidaria y menos egoísta, etc. Es decir, por eso es que tenemos que transformar. ¿Por qué no queremos la empresa capitalista? Porque la empresa o el sistema capitalista te crea un ser individual que lucha por sus intereses y que cree que su futuro es él y su familia y salir adelante, ¿no es cierto? Tenemos que crear una forma distinta de producir y de vivir, en la cual nosotros veamos que ayudándonos los unos a los otros vamos siendo más. O sea, que ser más y desarrollarnos más no es tener más como el capitalismo, sino que ser más porque estamos recibiendo. Fíjate que yo tengo el caso concreto de militares, en el caso venezolano, en el momento inicial del proceso, cuando Chávez estaba afuera buscando apoyo internacional para el proceso, porque sabía que no se podía aislar el proceso. Construir una sociedad alternativa al capitalismo requiere no construirla solo, sino que tener muchos más construyéndola junto con uno. Bueno, internamente los políticos estaban en la constituyente y los militares fueron destinados a atender los problemas más urgentes de la población, ¿no? A construir escuelas, a hacer caminos, etc. Entonces la gente empezó a verlo como amigos, no como enemigos. Por eso es que cuando viene el golpe contra Chávez, la gente se fue a los cuarteles. En Chile jamás se hubieran ido a los cuarteles, ¿no es cierto? Bueno, y un militar que estuvo en una de mis conferencias o charlas, ¿no? Estábamos hablando de este tema y me dice, bueno, a mí, yo decía, porque la gente se transforma a través de la práctica, ¿no? Yo decía, entonces, a mí me pasó, pues. Yo era un militar que iba ahí, entonces empecé a darme cuenta de la pobreza de la gente, empecé a ayudar, llegué a pintarle la escuela, la gente me llenaba de cariño, ¿no? Y yo empecé a decir, pues esto es mucho más importante que tener cosas, ¿no? Esa sensación y eso transformó a los militares, el grupito de Chávez, cuando se fue. ¿Cómo se transformaron esos militares en revolucionarios? Cuando eran oficiales y con su patrulla, los mandaban a perseguir a las guerrillas en la frontera y no encontraban guerrilleros, encontraban pobreza. Y compartían con ellos la ración, ¿no? Porque le daba pena, la gente no tenía que comer. Bueno, y ahí empezaron a transformarse. O sea, la gente se transforma a través de la práctica. Eso tenemos que tenerlo, y por eso es que es importante crear estructuras que permitan la solidaridad y no estructuras que permitan el egoísmo, o sea, que lleven hacia el egoísmo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el tema de la cultura, tenemos el tema, para eso tenemos que crear sistemas que nos permitan un control social, porque si no hay control social sobre el gobierno, sobre este aparato, sobre todas estas herencias del pasado, pues vamos a tender a hacer una cosa muy parecida a lo que existía antes. Y tenemos que entender también que como hay tantas limitaciones,
no se pueden hacer las cosas de un día para otro, que muchos militantes creen que si se llega al gobierno, ahora ya tenemos la varita mágica y de un día para otro se van a hacer cosas. Eso es uno de los grandes problemas que tienen estos procesos, que se requiere paciencia, pero para que se acepte o para que se cree ese ánimo de aceptar que las cosas son graduales, hay que explicarle al pueblo las limitaciones. No quedarse en el gabinete, no quedarse en el partido discutiendo los problemas, sino compartir con el pueblo los problemas, decirle por qué. Por ejemplo, se necesita educación para todos, pero tenemos tantos recursos, podemos hacer tantas escuelas este año. Este otro año haremos estas otras. Pero además, si les hacemos participar a ellos en la planificación de las cosas, ¿no? Cuando ellos mismos van a darse cuenta de cuántos recursos hay y todas las necesidades que hay, todo eso va permitiendo que la gente entienda. O sea, yo hablo de esta idea de lo que yo llamo hacer una pedagogía de los límites, explicarle al pueblo cada una de las tareas, qué es lo que se puede hacer, por qué no se puede hacer, cómo se podría cambiar para que se pudiera hacer, etc. Pero no solamente al pueblo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, especialmente en Venezuela y también en Bolivia, ha sido que no hemos sido capaces de convocar a los intelectuales, ¿no? A aportar ideas, a dar sugerencias, a hacerlos sentirse parte del proceso. Y cuando tú no los convocas y les explicas los límites, los intelectuales tienden a disparar, porque el gobierno no está haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, la sugerencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, en Venezuela, por el estilo, a veces los estilos de los gobernantes, el estilo de Chávez fue muy ofensivo a los sectores medios. Entonces, muchos intelectuales se marginaron, ¿no? Y cuando vino el golpe militar y la gente esa vio que había, porque la gente que no creía en la revolución, muchas veces, sobre todo venezolana, ¿no es cierto?, un militar, ¿no?, que no tiene partido, qué sé yo, ¿cómo? Eso no es revolución. Cuando vino la contrarrevolución, es que la gente dijo, bueno, si hay contrarrevolución, hay revolución ahí, ¿no? Y hubo un intento de diálogo, pero hubo un encuentro, creo, y ahí se quedó. Entonces hay que crear espacios de encuentro con los intelectuales, pero no basta eso. Hay que entender, los gobernantes tienen que entender que es necesaria la presión popular, sin pueblo organizado, presionando el aparato heredado, y que nosotros tenemos que sentir que esa presión es una ayuda y no un obstáculo. Y ahí Chávez era extraordinario. Yo, conversando contigo antes, te decía cómo, por ejemplo, se tomaron el Ministerio del Trabajo y el dirigente sindical, íbamos caminando con Chávez, ¿no? Estaba el dirigente sindical y le dice, te felicito, porque ese ministerio había que tomárselo, tenía muchas trabas burocráticas. Entonces Chávez entendía, y los gobernantes de Porto Alegre, yo lo aprendí esto en Porto Alegre, y tenemos un video donde habla de la importancia esta de el gobernante que acepte la crítica, ¿no? Que la acepte como una bendición y no como una maldición. No el gobernante que dice, bueno, ahora yo salí, quédense tranquilos, que yo sé lo que hay que hacer. Eso es fatal, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra idea que me parece muy importante tener en cuenta. Creo que más o menos te he dicho la cosa mediática, que también hay que manejarla, hay que realmente tener medios de comunicación que den espacio a la oposición, ¿no? A la oposición que yo llamo constructiva, y no he hablado de la izquierda constructiva, creo. Antes que se me olvide decirte que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer una izquierda destructiva. Sabemos oponernos a las cuestiones que están mal, reivindicar cosas malas, pero lo que tenemos que hacer en estos procesos es ser una izquierda constructiva. Y yo digo, yo promuevo, y en el libro termino con un capítulo, bueno, uno de los capítulos finales, con el tema de la importancia de la crítica pública. Pero la crítica pública, que a nosotros nos decían, hay que lavar los platos rotos en la casa, ¿no es cierto? Porque el enemigo los va a usar contra nosotros, los argumentos. Bueno, yo les quiero decir que Fidel Castro a Ramonet le dice, nosotros hemos hecho mucha crítica interna, autocrítica, etcétera. Hay que hacerla en la escuela, en las plazas públicas. El enemigo se va a aprovechar, pero más se aprovecha la revolución.
Ahora, hay condiciones para esa crítica pública, o sea, yo creo que, digamos, hay algunas cosas que yo considero que son esenciales. La primera, tratar de hacerla interna. Si en una semana no te resulta, hacerla pública. Porque, ya. Segundo, hacerla constructiva. O sea, si tú haces una crítica, ¿qué solución planteas? Y ahí te aseguro que van a disminuir muchísimo las críticas, porque es bastante más difícil ser una izquierda constructiva que destructiva, ¿no? Bueno, creo que más o menos esas son las cosas que